está esta idea de que el uso de la inteligencia artificial para mejorar los procesos internos solamente ocurre en las empresas. Bueno, decidimos traer a un representante de la Tesorería General de la República de Chile, una institución pública, para que nos venga a contar cómo ellos utilizan la inteligencia artificial para mejorar sus procesos internos y proveer mejores servicios. Así que quédate porque de verdad el capítulo está buenísimo. Bueno, Luis, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación que ya de hace tiempo la venimos gestionando, más o menos ahí desde septiembre fue que anduve en la TGR. Bueno, ya escucharon al invitado de dónde viene. Nuestro invitado del día de hoy es Luis Orrego. Él es administrador público, ingeniero comercial. También por ahí te estuve sapeando. Sapeando es como stalkeando para aquellos y buscando información de la persona por internet. Magíster en gestión de empresa también. Gestión estratégica. Y actualmente eres el jefe de gestión de datos y estudios. O también conocido como los Chief Data Officer, que puede ser el CDO, claro, de la Tesorería General de la República. Así es que, oye, bienvenido, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Quisiera partir con esa pregunta, ¿cómo estás el día de hoy? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Creo que es súper importante tener este tipo de conversaciones. Se desconoce poco cómo vamos avanzando en el sector público, no tenemos mucha promoción, ¿cierto? Menos marketing, obvio. No, a mí me siento bien. Me gusta compartir las experiencias. Este último tiempo hemos compartido hartas experiencias por temas de IA, Business Intelligence y principalmente temas de gobierno de datos. Eso es como lo que nos estamos moviendo harto en este último momento. Yo creo que la mayoría de los chilenos conoce lo que es la Tesorería General de la República. Ahí de repente nos ha tocado hacer algunos procesos con la tesorería, generalmente pagar ciertas cosas de repente, pero quisiera que pudieras definirnos, explicarnos qué es la Tesorería General de la República de Chile, en particular para nuestra audiencia que no es chilena, que es la gran mayoría. Es un poco más de 2/3 de nuestra audiencia que nos escucha en las distintas plataformas, proviene de Latinoamérica y de España también. Entonces, si nos puedes explicar qué es la Tesorería General de la República o también como nosotros la abreviamos como TGR, que es más fácil para nosotros. Sí, muy importante eso que mencionas de la sigla, porque dice TGR, pero en general nos confunden con la CGR, que es la Contraloría General de la República. Sí. No, nosotros no tenemos que ver en este caso, con la señora Dorothy, ¿no? En este caso es don Hernán Novicelli, que es el tesorero general de la República. Y claro, como lo dices tú, la Tesorería General de la República es la institución encargada de recaudar, distribuir y custodiar el tesoro público. Si buscáramos un símil, es como el IRS de Estados Unidos, ¿no? En el caso, sí hay una diferencia sustancial, que el IRS es una institución completa. Es una sola administración tributaria. En cambio, en Chile, y es una particularidad súper importante, que tenemos dividida la administración tributaria, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el servicio de aduanas, por el otro lado la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuesto Interno, donde el Servicio de Impuesto Interno quizás es la institución más conocida dentro de esto, ¿no? Porque son los encargados de la fiscalización y los que hacen el componente más directo. Claro. Nuestra función está más orientada, por ejemplo, al tema coactivo. Y dado que existe ese tema coactivo, es que en realidad las personas pagan sus obligaciones tributarias. En cierto sentido, nosotros somos el recaudador del Estado, ¿ya? Y en virtud de esto, ¿no? Es que podemos tener avances en la estructura del país, ¿no? Es gracias a la tesorería que se recaudan los fondos y los impuestos para hacer todas las construcciones viales, ¿cierto? Los hospitales, colegios, etcétera. E incluso ahora último, ¿no? Lo destaco, el RNPDA, que es el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Hoy día nosotros también somos aquellos que, en este caso, retenemos esos fondos, ¿no? Para que en este caso papás y mamás, ¿cierto? Puedan hacer uso de estos recursos, ¿ya? Creo que es importante destacarlo, ¿ya? No, sí, totalmente. Digamos, una función bastante importante para cualquier país. Oye, una aclaración para que aquellos que, o más que aclaración, explicar, el IRS, que es
Bueno, aquí tengo las siglas. Lo que pasa es que yo hice mi doctorado en Estados Unidos y me acuerdo mucho del IRS, pero siempre hablábamos del IRS porque era la persona o la institución a la que teníamos que declararle los impuestos y pagarle los impuestos. Es Hacienda. Es la Hacienda, claro. Sí. Y aquí tengo, es que es el Internal Revenue Service. Exacto. Sí, que nosotros en Chile es Servicio Puesto Interno. Exacto. Mira, y a mí ahora acabo de identificar que para mí IRS era igual a Servicio Puesto Interno. Claro. Y súper interesante ahora que tú comentas que no, pues está dividido todo este servicio de los impuestos. Ellos igual tienen el Treasury, pero es parte del todo el componente de la administración tributaria. Nosotros, por alguna razón, yo lo desconozco en sí, no hablan lógicas políticas, ¿cierto? Política, el policy y el politics, ¿no? En las dos líneas, claro. ¿Cierto? Entonces, eso permitió que tuviéramos, en cierto sentido, ¿no? Organismos más bien autónomos, ¿ya? No es que seamos autónomos, de igual dependemos del Ministerio de Hacienda, ¿ya? Que tiene toda esta institución, incluyendo también la Dirección de Presupuestos. Oye, mira, y vamos a explicar a la audiencia ahora por qué tú estás acá. Yo quiero dar un contexto un poquito de por qué estás acá, ahora que ya sabemos qué es la TGR. Y es que por ahí, septiembre, agosto, bueno, yo soy académico de la Universidad de Valparaíso, nos tocó dar una charla a la TGR sobre inteligencia artificial. Yo di una charla como de unos 20 minutos de qué se trataba inteligencia artificial, algunas aplicaciones que se podían ver relacionadas con lo mismo, o digamos con mismas o instituciones similares a la TGR, tanto en Chile como en el extranjero. Y después de mí, justo viniste tú, que conversaba y contaba distintas instancias y aplicaciones o iniciativas que generaba la TGR, y yo debo decir que quedé así como abrumado. Era una tras otra, tenía una lista gigante, y de hecho creo que quedaron algunas afuera, incluso alguna iniciativa. Sí. Entonces ahí dije, no, tengo que invitar aquí a Luis, dije, para que conversemos sobre esto, para que nos cuente un poco, que también porque no ha pasado que nosotros hemos invitado a instituciones, la mayoría son del sector público, perdón, privado, y creo que también es interesante traer que el sector público está haciendo cosas. Sí. Y me gustaría partir con eso, en ese sentido, con de dónde surge todo esto. Y por ahí encontré yo una iniciativa que ustedes partieron relacionada con gobierno de datos. Exacto. Y que por ahí, como más o menos en el 2022, si no me equivoco, la TGR... Finales del año 2022. Finales del 2022. Sí. Creó lo que se llama la Oficina de Datos. Sí. Y creo que tú estuviste a cargo de eso, ¿no? Exacto. Fuimos los primerizos, por decirlo de alguna forma. Lo que más destacamos hoy en día es el tema de gobierno de datos, ¿ya? Pero nosotros no iniciamos el gobierno de datos porque se nos ocurrió. ¿Ya? Fue a partir de ciertas problemáticas. ¿Ya? Ustedes recordarán cómo estaba de explosivo el año 2022, de hype de la inteligencia artificial. ¿Ya? Sí. Nosotros no queríamos ser menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entre dos áreas, la unidad de modernización y el área de la unidad de gestión institucional, nos pusimos de acuerdo entre equipos y dijimos, en base a conversaciones, ¿por qué no empezamos a trabajar temas de IA? Habíamos avanzado mucho en temas de inteligencia de negocios, teníamos buenos dashboards, habíamos avanzado harto en esas líneas, pero sentíamos que estábamos solamente haciendo descripciones. Nosotros queríamos empezar a ver el futuro, ¿ya? Hacer proyecciones, estimaciones, y también subirnos hasta ahora que era el tema de la IA. El tema es que generamos esta iniciativa, nos juntamos de los dos equipos para avanzar en esta línea. Yo sí ya tenía algunos conocimientos en Python, algunas cosas en Machine Learning. También tenía un compañero ahí también que tenía alguna iniciativa. Y en ese momento también justo había un desarrollador en la institución que se llama Cristian Candia. Y él había hecho una tesis acerca de Machine Learning. Entonces, veamos que está este ámbito efervescente de la IA y había que subirse. El tema es que nos sucedió que tuvimos muchos problemas, ¿ya? Fue súper complejo. Creo que justo debe ser, pero como problema en el sentido más técnicos o problema en el sentido de gestión. O sea, más temas, diría más en temas de gestión, ¿ya? Yeah. Entonces, igual nosotros teníamos ese conocimiento, habíamos hecho varios labs, ¿cierto? Conocíamos Scikit-learn al revés y al derecho, entonces no había problema. Scikit-learn, para quien no sabe de la audiencia, una librería bastante conocida, abierta, gratuita, que se puede usar en Python, que vienen con muchas funciones. Exacto. Para empezar a entrenar modelos, procesar datos, etc.
Yo lo he utilizado bastante, incluso hasta en mi doctorado lo usaba mucho. Sí, no, es genial, no hay que decir, o sea... No sé si tenemos un libro, de hecho, por ahí debemos haber alguno que habla sobre Scikit-learn. Pero hay Data Science, cualquiera de estos que tenemos aquí, claro. De seguro lo mencionan. Sí. Claro, pero es de biblioteca de Python. Entonces, y cuando nos referimos a estos problemas, es que, por ejemplo, bueno, no sé si ustedes saben, ¿no? El proceso de desarrollar un proyecto de ciencia de datos, ¿no? Que igual uno materializa problemas, ¿cierto? Identifica esos problemas, empieza a identificar los datos. Entonces, ya los primeros problemas que nos encontramos era identificar los datos, ¿ya? Y quiero plantear esto porque lo que nosotros queríamos desarrollar era un modelo para ver cómo iba a ser el comportamiento de un nuevo convenio de obligaciones tributarias. Sucede que, por ejemplo, cuando tú dejas de pagar tus obligaciones tributarias, ¿cierto? Tú puedes ir en este caso con el Estado y decir, quiero pagar mis obligaciones, ¿ya? Y te damos facilidades para eso, ¿ya? Y esos son los convenios de pago. Espero que la gente, los abogados, no me tiren tomate. He hecho una simplificación, pero horrible, no, está bien. Porque aquí estamos ya hablando del procedimiento de cobro judicial. Entonces, antes de iniciar todo lo que es la cobranza judicial, tú puedes poner, ¿cierto? O desarrollar convenios, incluso cuando se inicia un proceso judicial, ¿ya? Que implica que te van a embargar algún bien para poder pagar esa obligación tributaria, es que tú puedes ir con estas lógicas de convenio. Pero resulta que, si ustedes recordarán, durante el año 2020, ¿cierto? Hasta el 2023 por lo menos, teníamos todo este problema del COVID, ¿ya? Hubieron muchos problemas con respecto al pago de impuestos, ¿no? Se entenderá que muchas personas no podían salir de sus casas. Ni siquiera podían salir, ni siquiera podían trabajar, ¿ya? Claro. Entonces, claro, estaban estas lógicas de pagar por ejemplo, las contribuciones, ¿cierto? Que son el impuesto territorial. Entonces se dieron ciertas condiciones diferentes a los convenios normales. Un convenio normal tiene hasta un máximo de 24 cuotas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió? Se dieron otras instancias, ¿cierto? Además de condonaciones por multas e intereses, se les dio la oportunidad a los contribuyentes de tener convenios de hasta 48 cuotas, ¿ya? Entonces nosotros queríamos saber, oye, si por ejemplo el comportamiento es ahora así, ¿qué va a suceder si extendemos, ¿cierto? A 48 cuotas. Y eso era lo que nosotros nos planteamos. ¿Paga o no paga, ¿cierto? Era lo que nos habíamos planteado. Entonces, pasamos por este proceso de identificar los datos. Y ya eso ya fue difícil, ¿no? Cuando, por ejemplo, no hay gobierno de datos, tú no sabes con quién tienes que ir a hablar. En este caso te dicen, no, Pepito sabe, no, yo recuerdo que Juanita en el año 2020 algo hizo por ahí con estos datos, etc. Entonces eso ya era como un poco complejo, ¿ya? Identificar específicamente el dato y al experto del dato. Después pasamos por el tema de la limpieza de los datos, ¿ya? Y los datos en algunas instancias estaban bastante sucios, ¿ya? Pues súper complejo. Y adicionalmente tuvimos algunas resistencias, ya ciertas jefaturas que no entendían lo que nosotros queríamos hacer, no entendían la necesidad que se planteaba por acá. O sea, igual ustedes básicamente estaban tratando de transformar a la institución a una institución donde se basara en tomas de decisiones, que sus decisiones las basara en datos, exacto, básicamente. Sí, exacto. Eso era como pasarse a esa línea. Claro. Wow. Pero incluso más, poder ver más allá, ¿cierto? Poder adelantarnos. Lo que yo a mis estudiantes muchas veces les digo, generar información futura. Una cosa es generar información del pasado, que es lo que dices tú. Yo quiero empezar a juntar datos de aquí, de allá, y quiero ver qué es lo que ocurrió, quiero entender, pero además quisiera saber qué ocurriría a futuro. Exacto. Entonces ahí uno genera información futura. Exacto, sí. Creo que das en el clavo con respecto a eso, porque eso era un poco lo que queríamos lograr. Entonces, fue un sufrimiento este proyecto ya, porque incluso nosotros proyectábamos tenerlo en unos 5 meses. Nos terminamos demorando cerca de 9 meses, wow, y un poquito más, diría yo, ¿ya? Pero llegamos, ¿ya? Lo logramos, tuvimos resultados, un buen accuracy, ¿no? Bueno, no sé si es necesario explicar el tema de accuracy, ¿cierto? O la precisión de un... Claro, que tan acertado es. Claro, que tan acertado nuestro modelo. Era bastante bueno, tenía cerca de un 75%. ¿Ya? Eso quiere decir que de 10 casos, ¿cierto? 7 le podíamos apuntar bien. El tema es que, dado este sufrimiento que tuvimos con los equipos, dijimos, algo hay que hacer.
¿Ya? Entonces, uno de los primeros puntos fue que al presentar esto, que en este momento queríamos presentar los resultados del proyecto al señor tesorero en su momento, en la línea de las conclusiones, dijimos, oye, mostramos todo este diagnóstico, lo complejo que fue hacer esto. Ya no había gobierno de datos y lo que planteamos como conclusiones es que para poder instalar bien estos temas en la institución teníamos que construir un gobierno de datos. ¿Ya? Y ahí nos empezamos a interiorizar con el tema del gobierno de datos. Lo estoy tratando de relacionar un poco con lo que pasa a nosotros con los clientes, es que hacemos una prueba de concepto, mostramos que funcionan y ahí recién nos empiezan a soltar más datos. Entonces muchas veces nos pasa eso también, y como que ver que funciona también. Ocurre lo mismo en el sector público, que ustedes mostraron que esto funcionaba y dijeron, ya, ahora sí les creo. Sí, pues es un caso de uso. Claro. Tomamos este caso de uso, lo manejamos, ¿cierto? Pero nos dimos cuenta que a ese caso de uso le faltaban partecitas para que fuera mucho mejor. Claro. Porque claro, después si queríamos seguir haciendo nuevas cosas con IA, nos íbamos a encontrar con las mismas piedras de tope. Ya es súper complejo, ¿no? Y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los 3 puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Oye, y ahí fue donde generaron entonces todo este proyecto de gobierno de datos, porque hay toda una documentación que está muy buena, en que explica todo el proceso que se hace en donde crean unidades. O sea, crea una unidad, la dirección de gestión, creo que se llama. La división de gestión estratégica. Eso, la división de gestión estratégica, crean un marco para empezar a construir la gestión de los datos, el DAMA de Book, creo que se llama. Sí, el DAMA, el DM Book. Claro, el DM Book. Data Management Book of Knowledge. La base de conocimiento de los datos. De los datos, claro. Entonces, claro, ustedes se apegan a ciertos frameworks, construyen áreas, construyen bases de datos. Por ahí leí, si no recuerdo, leí por ahí el concepto de Data Warehouse para centralizar los datos. O sea, construyeron toda una área que de alguna u otra forma donde no solamente construye tecnología, sino que ahora es parte de la organización el hecho de empezar a construir estas soluciones que ustedes la trataron de hacer con lo que tenían en ese momento. Sí, eso es muy importante porque tenemos este problema en las instituciones públicas que en sí no tenemos recursos, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es tomar lo que tenemos, lo bueno que tenemos, ¿cierto? Juntarnos, ponernos de acuerdo, ¿cierto? Y apuntar a un proyecto. Y así partió esto. Fue como te comentaba, estas dos áreas nos ponemos de acuerdo, empezamos a avanzar, ¿cierto? E incluso una de las propuestas que uno hace, ¿cierto? Dentro de lo que mencionas tú, nosotros desarrollamos una guía. Se llama la guía de gobierno de datos en 10 pasos. 10 pasos no lo sé por qué, pero creíamos que en 10 pasos era suficiente. Claro, entonces... Aquí la estoy viendo, es un grafito, es circular, de hecho, es cíclico. Exacto. Entonces, lo que nosotros postulamos es que si tú quieres avanzar en una estrategia, en este caso de datos, lo que mencionaba antes, que esta cultura data-driven, ¿cierto? Que tomar decisiones basadas en datos, y lo conversábamos antes, esto de la guata, del estómago, ¿cierto? No tomar decisiones con el estómago, sino tomar decisiones basadas en datos, ¿ya? Porque son hechos. Claro. Entonces, lo que se trabaja acá es una arquitectura empresarial, ¿ya? Lo que nosotros definimos a partir de una estrategia institucional que quiere tomar decisiones basadas en datos para aumentar la regulación, ¿cierto? Mejorar los procesos de custodia, es que se diseña una estrategia y se define un eje de datos, ¿ya? Y ese eje de datos tiene que soportarse, ¿cierto?, una estructura organizacional y en una propuesta de valor. De hecho, ustedes definen una misión y visión para esa... Exacto. Y de hecho, yo le hacía esta pregunta porque la visión establece un plazo para definir una cosa que son de 5 años. Y esto se estaría cumpliendo en 2 años más o menos. Más o menos, sí. Nosotros nos planteamos ser un referente en temas de gobierno de datos. Incluso ustedes hablan de promover la inteligencia artificial, disminuir la incertidumbre de la inferencia, utilizar máquinas de aprendizaje. Hagamos un checkpoint. Dentro de... Esto lo cumplimos en 2022 y hagamos un checkpoint porque... A ver, voy a hacer mi perspectiva. De toda la lista que me mostraste, yo creo que podríamos empezar a hablar algunas cosas que han hecho. Claro. Yo creo que ya la están logrando y quizás ya no es a los 5 años, sino probablemente antes. Sí, o sea, por ejemplo, el mismo tema de que nos planteamos que queríamos ser un referente de gobierno de datos, creemos que lo hemos logrado, ¿no? Hoy día, Gobierno Digital tomó nuestro caso, lo documentó en conjunto también
y se suma a otra muy buena experiencia que hubo, y quiero reconocer el trabajo que hizo aquí Verónica Achá por el Ministerio de Desarrollo Social. Y es importante destacarlo porque es una de las mujeres más importantes en temas de gobierno de datos ahora en Chile y en el sector público. ¿Ya? Y ella también nos ayudó a avanzar en esta línea. ¿Ya? Hoy día la tesorería es un referente en temas de gobierno de datos. ¿Ya? Y eso también nos ha permitido avanzar en los temas de inteligencia artificial. Pasemos un poco como ya que hizo un referente, etcétera, pero me imagino que la referencia es porque ustedes han hecho iniciativas. Exacto. ¿Ya? Y aquí me gustaría ir, si tú nos puedes contar alguna iniciativa de lo que ustedes han hecho desde el 2022 hasta la fecha, donde han utilizado los datos para crear modelos donde se utiliza lo que nosotros llamamos inteligencia artificial predictiva. Yo me acuerdo que hablaron de muchos casos sobre utilizar modelos para predecir ciertas cosas, claro. Y que ahora último ustedes están empezando a utilizar lo que es la IA generativa. Claro. Entonces, no sé si nos pueden contar algunos casos que muestran esa referencia de la TGR en el caso del uso de los datos. O sea, primero partir por este caso de éxito que está en Gobierno Digital. Si entran a la biblioteca van a poder verlo documentado. Y tenemos ahí también cuáles fueron nuestros aprendizajes. Está súper bueno, si acá lo tengo abierto, si eso yo lo estaba leyendo. Claro. Pero ya, aquí pasamos ya a los puntos ya aterrizando esto. Sí. Lo primero que hacemos, y que creo que es súper importante, es que capacitamos a la gente. Ya, el año 2022, al final, ¿cierto? Dijimos, dentro del plan tenemos que tener un plan de gestión del cambio y un plan de capacitación. Entonces, durante el año 2023, la gente que era parte de este proyecto inicial de gobierno, o sea, de gobierno de datos, se capacitó en temas de gobierno de datos, investigación cuantitativa y cualitativa, métodos de investigación, desarrollo de modelos de riesgo con Python. Y claro, todo este componente nos permitió avanzar ya a trabajar líneas más predictivas. ¿Ya? Entonces, lo primero era importante desarrollar las capacidades instaladas, ¿no? Éramos un equipo muy chiquitito al principio. Hoy día, al principio éramos 3 personas, y hoy día somos, 4 personas, y hoy día estamos al doble, somos 9 personas. Déjame interrumpirte aquí un ratito, que ¿Sí? Acá hay algo interesante, porque tú me hablas inmediatamente de iniciativas que son muy de predicción, ¿no? Sí. Y encuentro acá que algo que va un poco distinto a lo que plantea la literatura y lo que nosotros vemos como académicos en los libros, y es que siempre muestran que la madurez de las organizaciones primero empezar a crear datos hacia atrás. Entonces, una de las primeras iniciativas que se generan son como dashboards, reportes, etcétera, y después viene la predicción. Entonces, ¿ustedes se saltaron al tiro de la predicción o ya existían estos dashboards, reportes? Entonces ya no era necesario, y ustedes, cuando tú me comentas esta iniciativa que generaron del modelo, es porque ya estaban maduros en la generación de los reportes y los dashboards. Nosotros teníamos cierto nivel de madurez. Ya lo que pasa es que nosotros ya, por ejemplo, el año 2015 ya se empezó a avanzar en la línea de un data warehouse. Ok. Ya, el tema sí, y eso es importante recalcarlo, que se genera el data warehouse y se compra un visualizador analítico institucional, pero el año 2020 por ahí la gente deja de ocuparlo y empieza a desarrollar otras líneas de reportabilidad con, por ejemplo, visualizadores analíticos gratuitos. Entonces ahí se desordenó esto, ¿ya? Porque ¿qué es lo que sucedía? Que la gente ingresaba directo a las bases de datos, sacaba estos sabanazos o estos cheats gigantes de datos, lo llegaba a este visualizador analítico gratuito, ¿cierto? Y construía dashboard, ¿ya? Entonces se perdió toda la línea del warehouse. La gente, de cierta forma, estaba duplicando trabajo porque el warehouse ya tenía todo procesado, tenía las reglas de negocio, ¿cierto? Pero claro, no les gustaba el visualizador analítico. Entonces, esto de cierta forma hace que de forma inorgánica empiece a suceder problemas típicos del gobierno de datos, ¿no? Y en este caso, que no haya un estándar para los visualizadores, que no haya un estándar para los dashboards, etcétera. Entonces, también nos hicimos cargo de eso con el gobierno de datos y lo ordenamos, ¿cierto? Disminuimos la cantidad de reportes, etcétera. Pero sí, nosotros ya teníamos cierta madurez con los dashboards. Pero claro, se desordenó el tema. Entiendo. Fue parte incluso de nuestra estrategia regular esto, y bueno, estamos avanzando harto en esta línea. ¿Sí? Entonces, uno de los primeros pasos que ustedes hicieron fue la formación, para volver a la línea que estaba antes. Sí, claro, antes. volvemos entonces a la formación. Sí. Volvemos. Ahora sí, como porque me llamó la atención, digamos, pero igual es un dato interesante, no menor, antes de que volvamos a la línea principal, es que si tú ya empiezas a implementar el dashboard, no dejar tanto tiempo para después pasar ya a lo siguiente, que es
que las iniciativas que ustedes empezaron a crear. Claro. Es como igual un aprendizaje bastante interesante ahí. Sí. Bueno, de hecho estábamos haciendo todas estas cosas en paralelo. Ya fuimos mejorando nuestros dashboards y de hecho te cuento aquí un caso. Nosotros teníamos un visualizador analítico que estaba asociado en este caso a la gestión de los tickets. ¿Ya? Entonces sucedió que el acceso a este visualizador estaba libre, ya, para que cualquier analista pudiera hacer reportes, y de repente, de la nada, teníamos 1600 reportes. O sea, imagínate de qué estamos hablando, 1600, y nosotros queremos apuntar a tomar decisiones en una cultura data-driven. ¿Cuál es la verdad? Porque esa es la gracia, ¿cierto? Claro. Entonces, una de nuestras propuestas era eliminar toda esa cantidad y reducirlo. Hicimos un trabajo, en este caso, con las tesorerías regionales, y llegamos a dejar esto de 1500, lo redujimos a 6 dashboards. O sea, imagínate qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces lo centralizamos, ¿cierto? Y lo distribuimos en este caso a las regionales. Eficiencia de recursos. Exacto, imagínense. O sea, no saber qué es lo que está sucediendo y de repente puede suceder esto de que se va un dato hacia afuera, ¿cierto? Diciendo que es oficial y estamos fallando en ese dato. Entonces eso también era un riesgo, ¿no? Entonces, claro, fue parte también de este aprendizaje y también del proyecto de gobierno de datos. Entonces, vamos, capacitaron ahí el... Exacto. Sí, ahora que ahí de repente como que voy conecto para allá. Entonces... Sí, lo que pasa es que sí, de hecho es importante porque de todas las experiencias que conocimos, la CMF, la Contraloría, Servicio de Impuesto Interno, Ministerio de Desarrollo Social, todos empezaron con la línea de los dashboards, ¿no? Inteligencia de negocio. Claro. Y creo que pareciera como que ese fuera el camino natural. Claro. ¿Ya? Salvo que yo creo que nuevas instituciones podrían, ya teniendo que hoy día existe un marco de referencia de datos del Estado, ya porque el gobierno digital hoy día, en base al DAMA con el GovLab de la UAI, transformaron este modelo del DAMA y lo adecuaron un poco a la realidad chilena, ya, e incluyeron ciertos componentes del marco de referencia. Claro. Entonces, eso igual te facilita el trabajo para las futuras. ¿Ya? Sí, súper. A ver si es bueno tenerlo ahí antes de avanzar a esta línea, ¿cierto? Entonces, uno de los primeros puntos que empezamos a trabajar fue proyecciones y estimaciones con modelos como ARIMA. ¿Ya? ARIMA y GTS, ¿cierto? Que te permiten hacer, ¿no?, estimaciones y proyecciones, en este caso, de la recaudación. Nosotros queríamos saber cómo se iba a comportar la recaudación de aquí a 3 años, por ejemplo. Y eso te permite también adecuar tus metas, ¿cierto? Identificar cómo va a ser el camino, ¿cierto? Y nos fue bastante bien, ¿ya? Porque, de hecho, después de haber hecho estas proyecciones, comparamos ahora con lo que pasó en el tiempo y nos fue bastante súper bien, súper bien. Para la audiencia, ARIMA es un modelo de predicción que trabaja con series de tiempo. ¿Ya? En este caso, la serie de tiempo que ustedes trabajaron era la contribución, no, recaudación. La recaudación. La recaudación que ustedes podían obtener a lo largo del tiempo. Entonces, exacto, eso es lo que ustedes hicieron como modelo. Para un poco aterrizar a la gente que no, o nuestra audiencia que no conoce, claro, lo que es ARIMA. Sí. Oye, pero interesante, en estricto rigor, a ver, quizás va a ser muy feo lo que voy a hacer, pero como llevándola al retail que hace la predicción de la demanda, ustedes hicieron la predicción también de cuánto es lo que iban a recaudar, digamos, exacto, como cuánto me va a llegar de ingresos, sí, que es bastante interesante. ¿Cuánta historia tenían hacia atrás para poder hacer esa proyección? Nosotros utilizamos una serie de tiempos desde el año 2014 y sí hicimos algunos ajustes. Bueno, porque estos modelos igual son bien parametrizables, ¿cierto? Te permite suavizar, ¿cierto?, las curvas. Y bueno, en los años de la pandemia hubieron bajas, ¿cierto? Claro, entonces eso igual para tus estimaciones y proyecciones, muchas veces te establece quizás escenarios muy pesimistas, ¿cierto? Entonces había que hacer ciertas adecuaciones. ¿Y cómo usaban esa información? Porque claro, una de las preguntas que siempre nos ha pasado a nosotros es como, ok, yo puedo hacer un modelo que hace una muy buena precisión, y lo que tú decís, es súper preciso, muy cercano a la realidad. Pero siempre la pregunta que viene posterior, ya, ok, ¿y cómo uso esto? ¿Qué hago ahora con esto? Claro, en este caso, uno de los puntos es que tú puedes, en este caso, presentar proyecciones presupuestarias, ¿cierto?, para tener una mejor distribución de recursos y hacia la interna para el diseño de metas e incentivos. ¿Ya? Al menos en esos puntos nosotros lo utilizamos, y mucho para entregar información para el desarrollo de políticas públicas. En este caso, nosotros entregamos los datos a DIPRES, ¿cierto?, para que ellos también trabajen con estas proyecciones, ¿cierto?, y comprendan y también lo hagan símiles con las proyecciones que hacen ellos, ¿cierto?, porque eso también te permite, quizá estoy proyectando demasiado optimista o demasiado pesimista, entonces también es bueno hacer esas comparaciones.
¿ya? Pero para eso en realidad utilizamos estos puntos. Importante, una muy buena y una importante información. Sí. Hoy día sí hemos aprendido con las áreas de control de gestión que podemos hacer una proyección, pero también hay componentes que de repente uno no conoce, porque claro, uno no es experto en este caso de temas de control de gestión tan específicamente como lo son las áreas. Entonces, tú puedes poner estas lógicas de constraints o restricciones, ¿cierto?, al modelo para que sea mucho más claro, ¿ya? De hecho, en algún momento hicimos esas proyecciones, hicimos ajustes y se ajustó incluso mucho más la curva a lo que sucedió después. O sea, por ejemplo, proyectamos 800... Voy a lanzar un número, ¿no? 875 y después la realidad eran 900. Así que estuvimos muy cercanos. Y después de esa, ¿qué otra iniciativa empezaron a jugar? ¿Alguna interesante? Porque esa fue una de las primeras, ¿no? Sí. Ahí se empezaron a hacer más famosos dentro de la TGR. Otro punto que hemos desarrollado, ya todas estas líneas, más bien la línea de Machine Learning, ya, que después pasamos ya un poco al GenAI. Hace muy poco terminamos un estudio acerca de cómo clusterizar nuestras tesorerías en virtud de sus cargas de trabajo. Ya, hemos avanzado harto también en esa línea. También desarrollamos técnicas con K-Prototype, con K-Means, ya, técnicas de clusters y segmentación. Y ahora, esto es muy nuevito, ya estamos viendo temas de optimización de rutas, ya con desarrollo también de clúster y modelos de optimización. Eso es como pero ¿cómo eso de ruta? Porque la TGR, para mí lo que yo intento por optimización de rutas, lo veo muy en el retail, que es cuando optimizo la ruta del cual yo le voy a entregar el producto al cliente, por ejemplo. O hago la optimización de las rutas, una cuestión más logística. Sí. En el caso de la TGR, ¿cuál es la optimización de ruta? Ya, lo que pasa es que, bueno, aquí viene la figura del recaudador fiscal. Es el recaudador fiscal el que sale en este caso a hacer la notificación, por ejemplo, de una demanda. ¿Ya? O en su defecto hacer, en este caso sí, todo lo que tiene que ver con la cobranza judicial. ¿Ya? El recaudador fiscal es la persona que va con el contribuyente, tiene que ubicarlo y notificar que está demandado. Claro. ¿Ya? Entonces eso puede suceder en cualquier parte de su comuna en este caso, ¿cierto? Y él tiene que salir en un vehículo a hacer estas notificaciones, ¿ya? Qué buena. Entonces la idea es que nosotros busquemos rutas, ¿cierto?, que faciliten el trabajo del recaudador fiscal, ¿cierto? Y encontrar quizá, y aquí estamos trabajando en este modelo de optimización, buscar no solamente las rutas más óptimas, sino que también el comportamiento que nos permite rentabilizar ese viaje, ¿ya? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo. Supongamos que tenemos un deudor que tiene una demanda por 20.000 pesos, por decir algo. Y, por ejemplo, el costo de salir en un vehículo y voy a gastar 25.000 pesos, ¿cierto?, en benzina. No tiene sentido. Entonces, claro, la idea es avanzar en esa línea, ¿cierto? Esto es lo más nuevito que estamos trabajando. Y esto es lo último que estamos que nos sentamos ya con nuestro científico de datos a avanzar. ¿Ya? Y eso es como a grandes rasgos. Tenemos otras cositas más pequeñas, pero son para cosas muy específicas que en este caso nos ha solicitado, por ejemplo, la Subsecretaría de Hacienda u otras similares. Justo iba a ir a esa pregunta, porque claro, ya han nombrado bastantes casos de uso muy interesantes, pero ¿cómo surge esto, digamos? ¿Cómo surge la búsqueda de la identificación? No sé si la búsqueda de la identificación, pero al menos la identificación del problema. Y de alguna otra forma, ¿cómo eso se gestiona? Porque me imagino que se está viendo que están haciendo muchas cosas, pero ustedes tienen una capacidad. O sea, me contaba al principio que son 9 personas hoy día que están desarrollando esto y, no sé, deben tener una lista de proyectos que quieren ir desarrollando y hay que priorizarlos. Y esa priorización hay algunos que tienen mayor impacto, menor impacto, o hay criterios que hay que utilizar. ¿Ustedes en el caso cómo lo hacen? O sea, en primer lugar, nosotros tenemos una estrategia ya con respecto a... Bueno, tenemos una estrategia de datos. ¿Ya? O sea, en primer lugar, tenemos específicamente proyectos que tienen que ver un poco más con la estructura organizacional y también tenemos ya esta línea de proyectos particulares, ¿ya? Esa selección se trabaja con las áreas de negocio, ¿ya? Son las áreas de negocio que plantean problemáticas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, y después quizás vamos a pasar al tema de GenAI, sí. Pero este modelo de riesgo, y ese... ¿Verdad? No lo he mencionado. Y este es muy importante, no lo había mencionado, que es el más importante que hoy día tenemos, que es el modelo de riesgo. Ya, esto nace como una necesidad.
Entonces recordarás que habíamos hablado acerca del FOGAPE, ¿ya? Pero hoy día queríamos predecir cuándo un convenio va a caducar o cuándo no va a caducar. ¿Convenio? ¿A qué te refieres con convenio? Un convenio de pago. El que hablamos al principio. Exacto. Okay. Antes estaban estos que se llamaban convenios FOGAPE. No se llamaban, les decían FOGAPE, pero yo creo que la gente lo recordará porque le decían FOGAPE, ¿ya? Pero en sí son convenios de alivio tributario, se llamaban. ¿Ya? Entonces, nosotros ahora queríamos operacionalizar esto, operacionalizar el modelo de riesgo. ¿Ya? Y esto fue un trabajo que se hizo con las áreas de negocio. En este caso fue la división de operaciones, ¿ya? Y aquí menciona a Miguel Rojas, a Jorge López y Nicolás Rosas, que trabajamos y Juan Carlos Sáez también del área de recaudación, Carlos Sasso, que trabajamos en operacionalizar un modelo de riesgo. ¿Ya? Queríamos desde ahora en adelante poder predecir, ¿cierto? Y entregar las condonaciones o amnistías fiscales según el riesgo de la persona. ¿Ya? Ustedes sabrán, ¿no?, que en modelos de riesgo hay gente que se porta bien, gente que se porta regular, ¿cierto? Otras que se portan mal y otros que se portan muy, muy mal. ¿Ya? Entonces, nosotros, pensando en todas estas lógicas que tienen que ver con la inclusión y la equidad, ¿cierto? Y los parámetros que había también definido un poco el Estado y el gobierno con respecto a estos conceptos, creíamos que no se puede tratar a todos los contribuyentes de la misma forma. ¿Ya? Entonces, avanzamos en esas categorizaciones. Entonces, aquí tienes un trabajo de clustering también y de predicción. ¿Ya? Y este proyecto ha avanzado. Hoy día se trabajó incluso con el área de TI para poder llevarlo a materializarlo en una plataforma. ¿Ya? Esperamos que quizás durante ya finales de este año podamos de cierta forma operacionalizarlo. Entonces, por ejemplo, tú vas a entrar a la plataforma, según tu comportamiento, vamos a verificar, ¿cierto?, qué nivel de beneficio deberías tener. ¿Ya? ¿Y a qué nos referimos con el nivel de beneficio? Si, por ejemplo, te condonamos un porcentaje de tus intereses, un porcentaje de tus multas, ya, porque también van aplicadas multas cuando tú te demoras mucho, ¿cierto?, en virtud de tu comportamiento de pago. ¿Ya? En este camino aprendimos varias cosas, pero claro, teníamos mucho de el aprendizaje con Scikit-learn, ¿cierto? Entrenar con el 80, con el 20%, ¿cierto? Etcétera. Pero es diferente cuando tú te llevas un proyecto que tienes que llevarlo básicamente como el desarrollo de una política pública. Claro. ¿Ya? Entonces tienes que ser muy cuidadoso, ¿ya? Porque un modelo de Machine Learning, ¿cierto?, aprende. Entonces, en ese aprendizaje no identifica cuáles son las inconsistencias. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, si tú aumentas la cantidad de cuotas en el tiempo, es menor el pago. ¿Ya? Y eso está súper demostrado. Hay varios estudios económicos, ¿cierto?, que si tú una multa, por ejemplo, la extiendes en el tiempo en diferentes cuotas, ¿ya?, el comportamiento de pago va a ser peor en este caso cuando es muy larga. ¿Ya? Entonces, al modelo tú tienes que darle un constraint, una restricción. Para que no extienda mucho el tiempo. Claro, tú le dices que puede suceder que una persona que tenía muchas cuotas se portó bien, pero en la generalidad tú veías el comportamiento y muchos se portaron mal en el tiempo. Por tanto, tú tienes que decirle al modelo que tiene que penalizar en cierto sentido a la cantidad de cuotas más lejanas. ¿Ya? Lo mismo sucede con los pies. ¿Ya? Si una persona entrega un pie, verificamos que en el tiempo los pequeños pies no son muy buenos pagadores, ¿no? Sucede mucho que el contribuyente en realidad viene a generar un convenio de pago para detener el proceso de embargo. ¿Ya? Y busca algunos resquicios de carácter no legal para poder, de cierta forma, esquivar el pago. ¿Ya? Entonces eso también nosotros lo fuimos identificando en esta lógica. ¿Ya? Fue como parte también del estudio y el aprendizaje. Y ahora, bueno... es muy importante. Muy importante. Y esto es un consejo para todas las instituciones públicas. Hoy día tenemos la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Ya? Y en este proyecto nosotros también trabajamos con el GovLab de la UAI. De hecho, para allá yo iba a preguntarte sobre su conexión con el GovLab de la UAI, que ahí por ahí ustedes hicieron un convenio con ellos, porque claro, ustedes la TGR esto lo están desarrollando de manera interna, pero ustedes también han tenido conexión con la comunidad y con universidades, y entre eso quería consultar sobre esto, que era la conexión que han tenido ustedes con GovLab UAI
esta iniciativa de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es para conectarse con instituciones generalmente públicas para hacer distintos proyectos para solucionarles dolores o problemas a ustedes. Entonces, cayó de cajón. Claro, sí, justo iba a preguntarte eso. Entonces, claro. ¿cómo lo han trabajado eso con Claro, ahí GovLab? el GovLab de la UAI tiene una instancia que se ha trabajado también con gobierno digital, ¿no? Es un proyecto más bien estatal, ¿ya? Y tiene que ver con esta lógica de los algoritmos públicos, ¿ya? Y la importancia de la ética dentro de estos algoritmos, ¿ya? Entonces el trabajo que hacemos en este caso con el GovLab de la UAI es para identificación de sesgos, ¿ya? También, lo mismo que te decía, ¿cierto? Que cuando una máquina aprende, no identifica estas lógicas, ¿cierto? De los sesgos. Y es súper importante destacar esto porque nosotros podríamos castigar a personas o beneficiar a personas teniendo en consideraciones cosas como el sexo, ¿cierto? O la edad, ¿cierto? Independiente de lo que suceda, podríamos nosotros determinar que voy a hacer ¿cómo se llama? Un ejemplo, ya, esto no es la verdad, pero uno podría decir, oye, los más adultos tienen mejores comportamientos de pago, los vamos a premiar. Pero ¿qué pasa si una persona más joven, claro, ¿cierto? Tiene buenos comportamientos de pago, los vamos a castigar por esas razones? Entonces, súper importante tener en consideración al momento del desarrollo, por ejemplo, de estos procesos como el Machine Learning, tener estas consideraciones de sesgo. Y hicimos un trabajo súper acabado, identificamos los sesgos, aislamos, en este caso, variables que podrían ser problemáticas, ajustamos nuestros modelos, hicimos reentrenamiento y hoy día nos sentimos bien orgullosos porque pudimos sacar todas estas lógicas de sesgos, ¿cierto? Y, por ejemplo, hoy día podríamos eventualmente hacer transparencia algorítmica, que es una de las lógicas éticas que se tratan de impulsar, ¿no? Y también por la línea de protección de datos personales, ¿no? Que hoy día está el artículo 8, el artículo 8 bis y el 14 ter, que hablan acerca de toma de decisiones automatizadas. Que no es menor, que incluso hay una ley que se está impulsando acá en Chile, y bueno, que no solamente en Chile, viene desde la lógica europea, pero una tendencia yo creo que se va a empezar a expandir a todo el mundo, que está con lo que tú dijiste, la transparencia. Que el día de mañana, de alguna otra forma, si yo soy un contribuyente y hay una decisión que está automatizada, de repente a mí me gustaría saber, pero ¿por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué a mí me generan este convenio y no otro? Y no puede ser de que de vuelta me responda, no, es que hay un modelo, un algoritmo. Claro. Está bien, pues, pero el que toma, el que recibe el impacto final, sigo siendo yo de todas maneras. Exacto. Pues. Entonces es súper relevante. Y probablemente, claro, yo estoy más pegado porque mi tesis de hecho se trató de eso. Claro. Mi tesis doctoral se trató de eso y para mí estos temas son pero relevantes. Y importantes para una institución como la de la Tesorería General de la República, porque tú dijiste al principio, tienen políticas públicas que impactan a la ciudadanía. Entonces, qué mejor que el impacto hacia la ciudadanía sea no negativo, digamos, que evite estos problemas. Claro. Entonces, ustedes con la GovLab trabajaron principalmente en eso. Sí, ahí agradezco mucho el trabajo de María Paz Hermosilla, que incluso aquí es destacable las acciones de mujeres en esto, ¿no? Porque María Paz Hermosilla se ha preocupado harto de los temas éticos, ¿ya? Romina Garrido, por ejemplo, por el lado de protección de datos personales, son destacables en esta línea. Y les agradezco también el acompañamiento que nos hicieron en Tesorería. Super. Bueno, también recordar que tenemos una ley, la ley Zamudio, acá en Chile, en que también no se puede hacer discriminaciones a grupos entre personas, digamos. Claro. Lo ideal es que todos esos tipos de discriminaciones se eliminen. Entonces, qué mejor que esto se esté considerando como parte del desarrollo. Sí, ahí es importante la ética del científico de datos, ¿no? Quizá uno de los puntos que no hemos desarrollado tanto, ¿no? Hoy día nos dicen, inteligencia artificial, y nos lanzamos de cabeza, ¿cierto? Claro. Y todos queremos ser científicos de datos, pero detrás, ¿cierto? Tal como tiene una ética profesional, hay una ética, yo creo, que el científico de datos en identificar también estos puntos. ¿Ya? Nosotros quizás si no hubiéramos tenido ese acompañamiento, nos hubiéramos lanzado con algo, ¿cierto? Y no hubiéramos identificado bien esos puntos. ¿Ya? Nosotros igual sí habíamos hecho unos estudios con respecto a sacar ciertas variables, pero aquí el acompañamiento nos ayudó mucho más. Lo que pasa es que sacar la variable no funciona. O sea, por ejemplo, tú eventualmente puedes eliminar el sexo, que es el ejemplo que tú diste. Perdón, el grupo etario, por ejemplo, la edad. Puedo sacar yo la edad. Pero el problema es que la edad está correlacionada con otros datos. Entonces el modelo de todas maneras igual accede a ciertos pedazos de información que están contenidos en otras variables respecto a la edad. Entonces eliminar la variable es no una solución
claro, es trivial, pero no soluciona el problema. Sí, ahí no eso ayudaron. está archi documentado. Claro. En Estados Unidos tienen casos bastante controversiales en el sector privado y público. Hay uno ya el público, en el judicial, que utilizaban un algoritmo para predecir la reincidencia de las personas que estaban en procesos judiciales. Por ejemplo. Y a los afroamericanos se les daban riesgos más altos que la gente blanca. Claro, es que en la operativización se hace, pero el científico de datos tiene que estar mirando todas las variables. Una cosa es la operativización, ¿cierto? Y otra es lo que estamos mirando con nosotros con nuestro dashboard, que tiene todas las variables, ¿ya? Porque nosotros en su momento queríamos también las variables exógenas, entonces queríamos ver cómo se comportaban, con respecto a, por ejemplo, variables como el IMASEC, variables de desempleo, variables que tienen que ver con el IPC, ¿ya? Que son factores que igual impactan en las obligaciones tributarias. Claro, no las podemos hacer parte de un modelo para tomar una decisión, pero sí para estar mirando y analizando cómo va sucediendo. Lo mismo sucede con estas variables como, ¿cierto?, el sexo o los rangos etarios. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Y aquí tengo una duda porque creo que está relacionado con el premio que acabaron ustedes de ganarse. Hace poquito en la tesorería fue reconocida una como las instituciones transformadoras, te le dije bien, ¿no? Exacto, sí. Que viene desde el gobierno digital. Exacto. ¿Ya? Una de las instituciones premiadas fue la TGR y, por si leí bien, está relacionada por sus iniciativas de AI inclusiva, ¿no? Sí, o sea... De hecho, se llama así, es AI inclusiva. AI, pero se junta inclusiva con la I de AI. O sea, entonces, no sé si nos puedes contar un poco de ese proyecto. En este aspecto, en realidad, lo que se nos premió en sí fue toda nuestra línea de inclusividad, ¿ya? Y satisfacción al usuario, ¿ya? Lo que pasa es que el proyecto A Inclusiva fue parte también de todas estas iniciativas que ayudaron también a impulsar a que nos reconocieran, ¿ya? ¿Y en qué consiste en este caso A Inclusiva? A Inclusiva es un proyecto que nace primero por avanzar en las líneas de inclusividad, ¿no? Y especialmente en nuestros contenidos web, ¿ya? Y aquí hay un trabajo súper arduo que en este caso estuvo trabajando Osvaldo Molina, Luciana Serraíno, jefe de la unidad de inclusión, y Osvaldo Molina por el lado de transformación digital, nuestro encargado de transformación digital. Entonces, claro, la problemática era avanzar, ¿cierto?, en nuestros contenidos web que fueran más inclusivos, y no solamente entendiendo la inclusividad, por ejemplo, con respecto a cosas de género, sino la inclusividad, ¿no?, en materializar que muchas personas somos todos diferentes, ¿cierto? Y tenemos incluso diferentes niveles de comprensión, ¿ya? Por ejemplo, aquí planteo el concepto de prescripción. ¿Tú entiendes el concepto de prescripción? ¿Ya? Creo que sí. Es cuando, bueno, uno dice, claro, prescribe, ¿cierto? Pero claro, no todos nosotros entendemos esto, ¿no? Que en cierta forma es una deuda que se extinguió por alguna razón, ¿ya? Pero imagínate, ¿cómo se lo explicas a una persona con, por ejemplo, con alguna discapacidad, ¿cierto? Claro, cognitiva. Que igual es un contribuyente al final del día. Exacto, ¿cierto? Él sigue siendo parte, digamos, a quienes se les provee el servicio desde la TGR. Exacto. Entonces, aquí los equipos también de TI por las áreas de ¿cómo se llama?, de experiencia usuaria. Nuestra área de experiencia usuaria, que tenemos un área de experiencia usuaria con, en este caso, por ejemplo, Jorge Candia y Nelly Carreño, ¿ya? Trabajamos en conjunto, ya en todas las áreas, en avanzar en estas líneas, ¿ya? Las áreas TI, aquí también hago el reconocimiento con Catalina Bustos, que avanzó también en productos digitales, y la idea era tomar varios proyectos para mejorar, por ejemplo, nuestros contenidos web. Y bueno, ahí estaba este componente que es el AI Inclusiva. Y lo que yo leía es que ustedes recibían esta API, recibían una URL y entregaba de vuelta el texto, claro, para que fuera más inclusivo. Y uno se mete a la página web de la TGR donde muestra la AI inclusiva. Y ahora entiendo muy bien el ejemplo, ahora que tú lo planteas, y lo quiero mostrar acá. Por ejemplo, un texto sin AI inclusiva
dice lo siguiente: si el acreedor, si el acreedor se niega a recibir el pago, punto. Entonces ahí viene el punto de lo que decía, ¿qué es acreedor? No se entiende muy bien. Entonces, con AI inclusiva, entonces por ejemplo yo le puedo mandar este texto a la API y de vuelta me va a entregar, no, mira, un mejor texto más inclusivo sería si la persona a la que se le debe se niega a recibir el pago, entonces ahí ya, ok, eso se refiere a acreedor. Exacto. Entonces, claro, ahora muchas más personas pueden llegar a entender que un concepto que quizás es muy técnico y ahora más personas y más contribuyentes, y nosotros que somos los ciudadanos y la TGR nos está entregando ese servicio, podemos recibirlo con mejor experiencia. Exacto. Claro, era apuntar a eso, a la experiencia del ciudadano. Entonces, por ejemplo, aquí la área de experiencia de usuario, de TI, trabajaron en no solamente avanzar en esta línea, se trabajó con Senadis, por ejemplo, para que nos entregaran documentación y que nos apoyaran en este proyecto. Trabajamos también con una fundación, Apertura para el Mañana, ¿ya? Y en ese sentido, primero construimos y co-creamos las definiciones, ¿ya? En este sentido, buscamos las mejores guías y las mejores prácticas, por ejemplo, para el desarrollo del lenguaje simple, ¿ya? Tomamos también información del Ministerio y el Servicio del CERNAMEG, ¿ya? Y nos ayudaron también con documentación. Y esta documentación se las pasamos en este caso a la aplicación. La aplicación en este sentido es una aplicación que va en virtud de una página web tenemos las dos, una URL normal y batch, ya que tú puedes poner muchas URL, pero lo importante es que extrae el contenido en base a un scrapping. El contenido pasa por un prompt que construye un prompt enorme, ¿ya? Porque tiene no solamente el prompt, sino la instrucción, sino que también las definiciones que teníamos, por ejemplo, de Senadis, buenos documentos del lenguaje simple. Para las personas que son extranjeras, sí, no sé si nos puede explicar qué es el Senadis. El Servicio Nacional de Discapacidad. De discapacidad. Exacto. Entonces ya trabajan con esos dos tipos relevantes para este tipo de solución. Claro. Lo importante es que se hicieron, por ejemplo, pruebas y experiencias con usuarios. ¿Ya? Con usuarios que son servicios de Senadis y de Senameg. Sí. En este caso, por ejemplo, personas que tenían discapacidades cognitivas, ahí también nos apoyamos también en fundaciones, ¿ya? Y capturamos también estas necesidades. ¿Ya? Toda la construcción de la herramienta se basa también en la experiencia que tuvimos con las personas que nos decían, mira, yo leo este texto y no lo comprendo. Interesante. Entonces también capturamos esas experiencias, las pasamos como por ejemplo como ejemplos dentro del prompt, y el prompt, ¿cierto? Le dijimos, eres un experto, ¿cierto? En todos estos temas, utiliza estos documentos, y en virtud de esto analiza el contenido web y analízalo en 3 puntos, ¿ya? Primero, con respecto a temas asociados al género, ¿ya? Por ejemplo, el desdoblamiento, un concepto súper simple, por ejemplo, que en algunos textos decía el tesorero, pero ¿por qué no podría existir una tesorera? Entonces se hace el desdoblamiento tesorero o tesorera general de la República. ¿Ya? Aspectos como eso, el lenguaje simple, y el otro si se utilizaba lenguaje que pudiera denostar a las personas. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día tú no puedes utilizar conceptos como el manco, el ciego, me van a disculpar los conceptos ya, pero no, en algunos casos... son palabras que ya no se pueden usar, pues es importante saber. Entonces era importante también que la inteligencia artificial la identificara y te ayudara y te propusiera un texto, ¿ya? Y eso es lo importante también, porque no solamente te hace un análisis, ¿ya? Te hace correcciones párrafo por párrafo, entregándote una mejor forma de entregar ese contenido. Y bueno, no solamente... hicimos este proceso y extrajimos de todo nuestro contenido de sitio de ayuda, lo pasamos por esta herramienta, seleccionamos, creamos los más importantes y los pasamos por prueba. Y ya les dijimos, esto es con AI inclusiva y esto es sin AI inclusiva. Y bueno, ahí tuve un ejemplo que en este caso las personas mismas evaluaron. Bueno. Dijeron, yo estoy con un 80% de comprensión, mejoré en un 80% de la comprensión de esto. Así fue como esta línea de AI inclusiva.
Mira, quiero dar el espacio antes de darte a ti la opción de si hay algún tema en particular que no lo hemos hablado, no lo hemos conversado. Ahí tenemos varios proyectos de Gen AI. ¿Ya? Y ahí quiero destacar algunos, ¿no? Dale, tenemos dale. el Jeronibot. Ya Jerónimo Alderete fue el primer, por decirlo de alguna forma, el primer tesorero de la República. ¿ya? Jerónimo de Alderete. De Alderete. Entonces Mira, es un dato que no lo conocía. Claro, Ahora entonces, en este caso le pusimos Jeronibot. ¿ya? Y Jeronibot, ¿qué es lo que hace? Y esto también nos hemos preocupado harto del tema de la IA, ya porque no queremos todavía moverla hacia los usuarios externos. Ya nos hemos preocupado de hacer muchas pruebas internas, ¿ya? Y por eso hemos desarrollado muchas cosas internas. Salvo Igual en este es caso. responsable, Sí. digamos, una solución súper responsable y no es como construimos algo y liberémoslo al Exacto. mundo. Entonces nos hemos preocupado harto y hemos construido muchas cosas a la interna. Entonces Jeronibot en este caso es un asistente que te permite tener contenido explicar contenido acerca de tu sitio de ayuda. ¿ya? Tú les puedes preguntar, por ejemplo, cómo se pagan las contribuciones y te dice cómo se pagan las contribuciones en virtud de una indexación de nuestro sitio web. ¿ya? Él puede hacer cualquier tipo de pregunta y esto es para el apoyo del analista. Nosotros tenemos muchas circulares normativas que son los procedimientos normativos que explican cómo se hacen las cosas. Tenemos muchas, ¿ya? Imagínate que tú le dices a una persona, oiga, tú tienes que leerse más de 2000 documentos, ¿ya? Entonces, claro, un asistente como este le facilita el trabajo a la persona porque viene un contribuyente, ¿cierto? Y le dice, hoy quiero pagar el formulario 22, código no sé cuánto. Y tú que hay pasmado. Entonces, claro, este tipo de apoyo te permite, en este caso, hacerle consultas acerca de circular normativa y también del sitio de ayuda, ¿ya? Porque el sitio de ayuda también tiene varios contenidos, cerca de 500 contenidos. Entonces, un analista de repente se podría ver obnubilado con esto. ¿ya? Entonces, esa es una de las iniciativas que estamos trabajando. Bueno. Desarrollamos también un trabajo que estamos haciendo con una tesorería regional, que es la Tesorería Regional de Magallanes, que creamos un chat acerca de la ley Navarino. Sorry que haya mirado para él, lo que pasa es que él es de Magallanes, entonces por eso... Ya, la ley Navarino es cierto un beneficio que se entrega justo en el área de Magallanes, ¿ya? Y tiene mucho pronunciamiento jurídico y también no es un proceso fácil, ¿ya? Nosotros fiscalizamos, esto va en la línea de fiscalización de egresos no tributarios. Como dice el nombre, no tiene que ver con tributos, sino que un beneficios que se van entregando y nosotros tenemos que fiscalizarlo. Yeah. Entonces, es bien compleja la ley, tiene hartos aspectos. Entonces, en conjunto con ellos, hicimos gestión del conocimiento. Pasa que, por ejemplo, en este caso, un funcionario se armó su apunte, ¿cierto? Y así, suma y sigue, muchas personas tenían apuntes. Me lo imagino. Entonces, juntamos todos esos ¿Y apuntes. eso cómo lo pasaron? ¿Tienen que digitalizar esos apuntes? Algunos estaban digitalizados, otros no. ¿Y cómo hicieron los que no estaban digitalizados? No, ahí trabajamos, por ejemplo, con digitalización a mano. No eran muchos, ¿cierto? Pero se podía. Utilizamos, en este caso, como la Gen AI es multimodal, ¿cierto? Puede reconocer imágenes y extraer los textos de allá. También, algunos que eran mucho más complejos, utilizamos librerías como OCR, Optical Character Recognition. Character Recognition, eso. Utilizamos bibliotecas como PyTesseract, que nos permitía extraer algunos textos. Entonces pasamos los documentos y generamos esta como gestión del conocimiento y lo pasamos a un chat, ¿ya? Y hoy día tú puedes hacer consultas acerca de esta información. Bueno. Hemos trabajado en un proyecto muy bueno que es el Audibot, ¿ya? Hoy día nosotros tenemos un call center donde tú como contribuyente puedes llamar, ¿cierto? Para hacer consultas acerca de algún proceso y al revés. Nosotros te llamamos, por ejemplo, a través de teléfono para comprometer un pago, ¿ya? Te podemos decir, oye, usted está atrasado en esto. Esto es como parte del proceso que se llama cobranza prejudicial. Antes de que venga, nosotros te llamamos, te notificamos a través de correo electrónico, claro, antes de entrar, por ejemplo, en la línea del recaudador que va a embargar. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos cerca de 150.000 audios al mes, más o menos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un proveedor externo. Entonces, imagínate que nosotros queremos auditar esos audios porque queremos saber si es que los agentes están cumpliendo con los guiones, ¿ya? Entonces, te imaginarás la capacidad que tiene un ser humano de procesar 150.000 audios, ¿ya?
Porque me imagino hay ciertos acuerdos de niveles de servicio entre ustedes con esos proveedores que se tienen que cumplir y hay que auditarlo. Y para eso, harto recurso de ser carito en no usar inteligencia artificial para poder auditarlo. Lo que pasa es que, claro, ahí lo que se hacía eran estudios estadísticos, decían ya una muestra representativa con un 90%, ¿cierto? Y cierto con un cierto margen de error. Claro. Nosotros decimos ya vamos a tener que escuchar 300 audios. Pero son 300 audios. ¿ya? Sí, y teníamos un equipo de 4 personas. Y este proceso es complejo, o sea, tú tenés que ponerte los audífonos, escuchar y hacer anotaciones, etc. Entonces, ¿qué avanzamos por acá? Hicimos un procesamiento de esos audios con GenAI para que primero lo transcribiera. Ya buscamos ciertos modelos como Chirp Telephony, que se adecua muy bien porque entiende muy bien. ¿ya? Y hicimos transcripciones de esos audios y los llevamos a bases de datos. Y también los procesamos con ciertas lógicas de analítica. Porque nosotros le dijimos, ya, transcribe, ¿cierto? Pero estas son las reglas. La persona tiene que saludar, ¿cierto? Tiene que presentarse, etcétera, etcétera. Entonces, le pasamos la transcripción y otra IA procesa esto y dice, cumple o no cumple con el guión. ¿Y qué tan preciso era para poder identificar esas reglas, hacer esa evaluación? Porque lo estoy pensando en el caso mío que... Estamos tratando de hacer con un colega de otra universidad qué tan bueno también son las IA revisando pruebas, por ejemplo. Y no ha pasado que en la generación del feedback es bastante buena, pero a la hora de hacer la evaluación de si cumple o no cumple, o de ponerle una nota, es pero pésima. Probablemente, o quizás nosotros no nos la estamos configurando bien, o no se acerca al criterio que nosotros asignaríamos. Entonces, uno siempre lo compara con uno mismo, claro. Y es como yo le pondría otra nota de repente. Entonces, sí, nosotros estuvimos viendo y haciendo varias pruebas y nos fue bien con las transcripciones. Cerca de un 90-95% que transcribía bien, por ejemplo. Y con respecto a los análisis, también más o menos el mismo valor similar. Se acercaba a lo que ustedes esperan. Súper. Sí, trabajamos mucho el prompt. Es un prompt muy largo y en este caso también hay que darle hartas instrucciones con respecto a las salidas. Por ejemplo, nosotros le pedimos al principio que enviara la información separada por pipes, por un separador, ¿no? Que podría ser una coma, un guión, etc. Y no le iba bien. Entonces estuvimos leyendo harto y en verdad la IA, sus formatos de salida más naturales son los JSON. JavaScript. Utilizaron la salida estructurada, exacto, digamos. Claro. JavaScript Object Notation. Entonces le dijimos mejor que nos entregara las salidas en esos formatos y después a través de un parser extraíamos la información. Y eso sí mejoró nuestro proceso. Bueno. Sí fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Estuvimos hartos meses trabajando en esto, analizando los datos, etcétera. Y ahora último está súper bien. Ya lo hemos calibrado harto. Y no nos ha fallado. Sí, también parámetros como la temperatura, el top case, ¿cierto? Que son parametrizaciones, ya que en este caso le decimos para aumentar la bien bajito, ¿cierto? Porque no quiero nada de... No quiero aquí que seas creativo. No. Tu tarea aquí no es ser creativo. Claro, tú tienes que escuchar esto, analizar esto y es eso y nada más. ¿ya? Y separamos en varios componentes el audiobot. Bueno. Lo mismo para el tema de los reclamos y las felicitaciones. Ya también en este caso analizamos los reclamos y las felicitaciones para que en este caso nosotros como tesorería tenemos que responder. Entonces también hacemos análisis de nuestros agentes cuando responden, en este caso en líneas de reclamos, sugerencias y felicitaciones, porque también tienen que cumplir con un guión. ¿ya? Entonces hemos automatizado ese análisis. ¿ya? Y uno último que quisiera hablar, y me parece que es súper transversal al Estado. O sea, los otros también, los otros también son súper transversales. O sea, digamos, el Estado en varias partes utiliza harta información que está digitalizada y que hay que auditarla y usarla. Nosotros tenemos un caso previo en este mismo podcast donde invitamos a gente del Departamento de Justicia, donde las audiencias hay que transcribirlas. Claro. Entonces, también usaban Generative AI para poder transcribir la audiencia, el audio, pasarlo a texto y después eventualmente analizar ese texto. Claro, entonces, es transversal al Estado. En realidad, sí. Claro, lo que pasa es que estaba pensando más de forma cerrada en realidad. Pero sí, es verdad, no había tomado. Pero sí, yo creo que en muchos lados se tienen estos servicios de call center, ¿cierto? O en su defecto tú tomas nota a través de audio. Claro. ¿no? Entonces,
en este aspecto, ¿cierto? Tenemos una iniciativa súper nueva, ¿Ya? que es acerca de la transparencia. Ya la ley 20.285 acerca de acceso a la información. ¿Ya? A nosotros como tesorería nos llegan muchas solicitudes de información de parte de los ciudadanos, ¿ya? Utilizando su derecho ciudadano. ¿Ya? Pero resulta que de repente contestamos una pregunta, ¿ya? Pero esa pregunta se hizo, por ejemplo, en el año 2015. Okay. Y nosotros no sabíamos que se había respondido. Entonces, en ese sentido, nuestros analistas vuelven a trabajar una información que ya estaba trabajada. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Generamos un robot que toma la solicitud, ¿no? Procesa la información de este caso porque viene en un PDF, extrae la información. Ya nosotros aquí pasamos un proceso de text mining porque primero partimos por la identificación de las entidades. Extrajimos todas las entidades de este documento, la llevamos a una base de datos, tomamos en este caso la solicitud y la generamos en un embedding, ¿ya? Un embedding es, quizás también me van a pegar los estadísticos, ¿cierto? Vamos a hacer una simplificación. Es llevar, por ejemplo, palabras a una construcción en número. Entonces, en este podcast hemos hablado muchas veces de embeddings. Ahí tenemos a Ignacio atrás, que sin problema a él le encanta la solución relacionada con embeddings. Y siempre que la nombramos, embedding es lo mejor. Ya, claro. Entonces, ya, sí. En este aspecto, entonces, extraemos la solicitud, la llevamos a un embedding. También hicimos un proceso para todas las antiguas y las llevamos todas a embeddings. Entonces, ahora podemos, ¿cierto?, evaluar si es que esta solicitud es similar. Definimos umbrales de similitud, claro, ¿cierto? Creo que era un 60%. Entonces, le decimos en este caso, primero, extrae la información, llévala a un embedding y después pasamos al lado de GenAI. Le decimos, en virtud de esta base de datos, ¿cierto?, analiza si esta solicitud en algún momento ingresó en otro momento y dame al menos las 5 o 6 solicitudes que tienen sobre un umbral de un 60%, ¿ya? Y ordénalas. Y también le solicitamos que haga, en virtud también de unos documentos, verifique la admisibilidad de esa solicitud y si está hecha de forma correcta. Entonces, de cierta forma, extrae la información y te hace un análisis completo y un informe. Y te entrega un informe que te dice, esta es admisible, ¿cierto? Tiene todas estas que ingresaron antes, ¿cierto? Y también puedes contestar después en virtud de otras solicitudes. La solicitud 5 era igual a esta. Entonces, ¿por qué vamos a construirla de nuevo? Y te libera muchos recursos internos, porque, claro, todas las instituciones del Estado, incluidas las universidades, a nosotros nos pasa también en la OBE, que uno llega mucho a estas solicitudes y la gente piensa que hay como una unidad encargada para responder esto. No, eso no es tan así. No, hay pocos recursos, entonces son las mismas personas que están haciendo otras actividades u otras operaciones que tienen que dejar de hacerlas para responder a estas solicitudes de transparencia. Claro. Y este tipo de soluciones libera mucho esta problemática, que al final los recursos los podemos utilizar para los que son efectivos, para lo que nosotros estamos buscando. Claro. Está muy buena. Efectivamente. Entonces, a mi parecer, esto es una solución que podría incluso tomar cualquier otra institución del Estado, porque le va a facilitar su trabajo. ¿Ya? Entonces, estamos avanzando también en la gestión del conocimiento, ¿cierto? Porque además este robot te genera el expediente, guarda la información dentro de esta carpeta, ¿cierto? Y después los mismos agentes que desarrollan soluciones ingresan en esta carpeta la información. Entonces, una vez que tenemos todo esto ya como compartimentalizado, ¿cierto? Es mucho más fácil generar respuestas futuras. Entonces, creo que es una iniciativa que hoy día, si bien está en piloto, lo estamos trabajando con el área jurídica, con la unidad de transparencia y lobby, y con la división de operaciones. ¿Ya? Y estamos tratando de no solamente hacer este trabajo que tiene que ver con toda la lógica de los embedding y la GenAI, sino que también la gestión de procesos. Oye, y todo esto me imagino dentro de un marco de la privacidad, de que no se fugue información, porque igual hay información importante de los contribuyentes, porque están usando modelos que son solamente aquellos que ustedes puedan contener su información dentro de la TGR. Me acuerdo que cuando tuvimos esa charla se hablaba mucho de eso, y que por eso también a ustedes les costó partir con estos tipos de iniciativas, porque había que buscar
un marco, unos procedimientos que cumpliera esos requerimientos mínimos de privacidad, de seguridad. Hay capítulos previos que hablamos sobre la seguridad de la información dentro de las organizaciones. Sí, de hecho, hoy día estamos a puertas de liberar nuestra política de gobierno de IA. ¿Ya? La lógica es establecer los parámetros mínimos, ¿cierto? Y las buenas prácticas, porque esta política va a venir con un manual, ¿ya? Un manual de buenas prácticas de uso de IA. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una de las buenas prácticas que incluso tuvimos la oportunidad de ir a una charla con el GovLab de la UAI y mostraron buenas prácticas con respecto al uso de IA. Las trajimos también acá, las exportamos, ¿cierto? No hay para qué inventar las ruedas, ¿cierto? Nosotros somos muy cuidadosos acá y solo utilizamos IA dentro de un marco de trabajo. Ya nosotros tenemos un proveedor con el que tenemos un contrato, ¿cierto? Ellos nos aseguran que en este caso no se utiliza la información para hacer entrenamiento, pero también nosotros somos más cautelosos. Por ejemplo, nosotros no le pasamos un root, en este caso, a la IA, sino que pasamos un identificador de persona, que es una información que solamente tenemos, en este caso, en base de datos on-premise. ¿Ya? Entonces también somos muy cuidadosos con eso y hemos trabajado mucho, en este caso, con Marco Villa, que es nuestro encargado de seguridad de la información. Avanzar también mucho en una IA responsable, el uso de IA irresponsable. Así que muy buen componente ahí también, ¿no? Y eso también es un consejo para las otras instituciones, ¿no? Un proveedor te garantiza también ciertos aspectos, ¿ya? Pero sí, hay que ser muy cuidadoso con la información. Bueno, como ya habrá escuchado la audiencia, yo así como que quedé pasmado, es que volví a quedar pasmado nuevamente respecto a todas las iniciativas que se hacen por detrás de la TGR, que desde mi perspectiva siento que igual es importante que la gente lo sepa. O sea, por ejemplo, yo soy contribuyente y cuando veo que se hacen estas iniciativas en las cuales también mejora el uso de los recursos, feliz. Claro. Entonces, por eso también un poco era esta la invitación y creo que quedaron varias fuera del tintero. Pero creo que con esto muestra un poco las iniciativas que ha tenido la TGR, no solamente de algo técnico, sino también una iniciativa más de gestión, que fue lo que hablamos al principio, y cómo esto ha ayudado a que se genere todo un ecosistema de ir desarrollando ciertas soluciones. No, claro. Así que, oye, muchas gracias por compartirnos toda esta información. De verdad le agradecemos un montón. Creemos que es importante para la audiencia chilena y también para la extranjera, que eventualmente ahora ellos les pueden ir a reclamar a su TGR. Mira lo que están haciendo en Chile, ¿por qué no lo hacen acá también? Bueno, yo muy agradecido por el espacio. No sé si puedo, pero me gustaría también agradecer a las personas que también facilitaron esto. O sea, a don Hernán Novicelli, nuestro tesorero, a nuestra jefa de gestión estratégica, a Alejandra Montiel, que también han sido personas que han tratado de impulsar esto dentro de la institución. O sea, hoy día el tesorero tiene un eje de datos, ¿ya? Y que está preocupado de avanzar en estas líneas, ¿no? A nuestra jefa de comunicaciones, a Karen Calcaño, ¿ya? Y también a mi equipo, ¿ya? A mí me gusta y me siento, voy a decirlo, ¿no?, como enamorado de mi equipo, ¿ya? Porque amo a mi equipo. Nos han permitido avanzar mucho. O sea, hemos sido un equipo pequeñito, pero le echamos ganas, ¿ya? O sea, hoy día contábamos, no teníamos recursos externos como para poder armar esto. Nos armamos nosotros. Jennifer Álvarez, por ejemplo, nuestra encargada, coordinadora de gobierno interinstitucional, se capacitó con sus propios recursos. Michael Cortés, que es nuestro encargado de gobierno de datos internos, también le han puesto mucha pasión. A Marcelo Farías, que es uno de nuestros ingenieros de datos, a Cristian Arias, nuestro primer científico de datos en la institución, a nuestros gestores de inteligencia de negocios, Sebastián Bastías, a Hoxan Chi, ¿quién se me queda ahí? Marcelo Toledo, ¿no? Uno de los grandes, porque de hecho Marcelo Toledo fue uno de las personas que nos ayudó a impulsar el tema de gobierno de datos. Por ahí 2022. Exacto, sí. Fue parte del primer equipo. Bárbara Humá, que también es parte de nuestro equipo, una de nuestros científicos de datos. Bueno, nos mando un saludo ahí a Hoxan y a Bárbara, que hoy día están con licencia, así que esperemos que se recuperen pronto. Espero que no se me haya quedado nadie importante, ya. Pero ese sí quiero destacar a mi equipo. Súper. No, bueno, el equipo, hablábamos al principio, que una de las partes más importantes también es el equipo, la formación de personas, así que... Sí. Y de hecho hemos hablado harto también en este podcast que parte importante de las creaciones de estas soluciones es la formación de personas y tener la capacidad o tener el recurso humano técnico importante para poder desarrollar esto. Así que parte importante. Bueno, muchas gracias. Así que ahora me voy a despedir de la audiencia a ustedes. Muchas gracias por llegar hasta acá.
Esperemos que el capítulo de ustedes les haya gustado. Recuerden darnos un like. También comentar por ahí si tienen alguna duda o dar buenos feedback. Cualquier cosa que ustedes comentan a nosotros nos sirve mucho. Si no estás suscrito y no estás escuchando por YouTube, recuerda ahí darle suscribir, o en el caso de Spotify, darle seguirnos y eventualmente también ponerle 5 estrellitas, que hasta el día de hoy llevamos puras 5 estrellitas. Así que nos ha ido súper bien. Así que eso es bueno, Luis. Nuevamente agradecer y espero que tengan una buena tarde, y ustedes también. Que tengan una muy buena tarde, muy buena noche, muy buenos días, muy buenas mañanas, según el horario en que lo esté escuchando. Y nos vemos en un siguiente capítulo de Inteligencia Artificial para los Negocios. Hasta pronto.